Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este anteúltimo día del año, último día de los estudios, de las meditaciones, de la palabra que compartimos desde ya hace un tiempo bastante importante y que se fue acentuando en este tema de pandemia. Muy bienvenidos a todos los que se conectan, a todos los que nos siguen, a los que nos escriben. Gracias por todo lo que están escribiéndonos. Le queremos dar gracias a todos aquellos que están presentes en cada una de nuestras meditaciones, de nuestras reflexiones basadas siempre en la palabra de vida, en la palabra de nuestro Señor. Y por supuesto, le damos la bienvenida, Alicia, entonces a todos nuestros amigos y a nuestros hermanos también en la fe. Así es, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado la Nochebuena, la Navidad? Seguramente en familia y bendecidos, ¿no es cierto? Y ahora esperando la finalización de este año tan especial que hemos pasado y la llegada de un nuevo año con expectativas y esperando las ricas bendiciones que Dios, y las más ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros es que nosotros estemos cerca de Él y Él cerca de nuestro. Eso es lo principal. Así que vamos a ver en esta noche lo que vamos a aprender de su palabra. Bueno, algo fundamental, una palabra muy chiquita, pero que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la fe. Y para hablar de la fe necesitamos dirigirnos a Dios y creer que lo hay, ¿no? La palabra de Dios dice que cuando nos dirigimos a Dios debemos creer que hay Dios. Y justamente con esa fe, esa creencia, poniendo en marcha la fe, como siempre lo decimos desde ya hace 18 años, que vamos llevando nuestro mensaje directo al corazón a través de Cablevisión, del programa de la señal local de aquí de Necochea. Nosotros llevamos un mensaje de 3 minutos al finalizar el programa de salud integral y es un mensaje que ha llegado a muchos corazones, incontables corazones, y por supuesto oramos por todos ellos y vamos a comenzar de esta manera, ¿no? Pidiendo la guía de Dios para que no seamos nosotros, sino que nosotros seamos simplemente un canal de bendición donde el Espíritu Santo pueda fluir libremente. Por eso le voy a pedir a Alicia que nos dirijas en oración. Vamos a Oremos. orar, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque un día más podemos estar reunidos en tu Sí, nombre. Señor, Te gracias. pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados cometidos en este día y en cada día de nuestra vida. Sí, Señor. Rendimos nuestros corazones a ti, Señor. Gracias porque podemos sembrar tu palabra y te pedimos por todos aquellos que la van a escuchar, que reciban de tu Espíritu Santo, reciban palabra tuya, recibamos esa bendición que tenés para nuestras vidas en esta noche. Amén. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y por supuesto, tenemos que establecer como primera medida que Dios ha creado un molde, un modelo, también que es llamado matriz. Para saber lo que significa esta palabra matriz, existe más de una docena de interpretaciones y acepciones del término matriz. Una de esas acepciones o definiciones nos dice que la matriz es un molde que se emplea para darle forma a algo. Alicia, es un molde que se emplea para darle forma a algo. Y Dios diseñó justamente un plan, diseñó un molde para darle forma a nuestra relación con Él. Fíjense en qué importante y qué profunda esta meditación. Dios diseñó ese molde para estar en relación con Él y lamentablemente el ser humano destruyó ese molde y armó un molde propio. Y así le fue. ¿Sí? Se separó de Dios. Y al separarse de Dios, se perdió también la bendición. El ser humano se separó de la bendición de Dios. Pero gracias a el amor, a la misericordia incondicional de nuestro Señor, diseñó un plan para volver a restablecer esa relación que se perdió a través de los años. ¿Cómo? A través de Jesucristo. Jesucristo, el mismo Dios hecho carne, dejó su trono celestial, se humilló para nacer en un pesebre y allí fue donde creció y desarrolló su ministerio, un ministerio de amor, un ministerio de entrega, que es el modelo perfecto para que nosotros aprendamos cómo
debemos vivir. No solamente aprenderlo, no solamente conocerlo, sino vivirlo. Esto lo repetimos a cada instante, en cada lección, en cada estudio, en cada meditación. Debemos vivir lo que Dios nos enseña. No sirve de nada, porque si no seríamos una caja vacía completamente. Estaríamos completamente oscuras, pero para que podamos andar en la luz de Dios, debemos vivir cada una de sus enseñanzas. Por eso, este molde que el hombre se encargó de destruir, bueno, también es el molde que Dios restableció a través de Jesucristo. Por eso es importante que, como siempre lo decimos, no nos cansemos de consagrar nuestra vida a Dios, no nos cansemos de pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros errores, ya sea de pensamiento, de palabra o en los hechos, para ser perfeccionados cada día en la pureza de su amor. También se llama matriz, y esto es muy importante, al útero, ese es el órgano que tienen las hembras de los animales mamíferos. Al referirnos al ser humano, es ese órgano hueco, el órgano más grande que tiene la mujer, y se desarrolla allí el feto en su interior hasta el momento del parto. Es el órgano que produce la gestación. Por esto estas palabras son tan importantes, y viene del latín justamente matriz, y se divide en dos partes. Matrix, esta palabra que significa mater, que significa madre, y el sufijo trix, que se indica para indicar agente femenino. De allí viene la palabra matrimonio, que es justamente la unión entre el hombre y la mujer para poder fecundar y poder dar a luz lo que después decimos que es un bebé, para formar así la familia. Es el centro de la creación de Dios, la familia. Por eso esto lo dejamos bien claro, y lamentablemente hoy somos testigos de una ley que se aprobó que va en contra de Dios. Entonces los gobernantes, los gobiernos, a través de distintas presiones para que se vote a favor de esta ley en diputados y también en el Senado, ignoran que se pusieron en contra de Dios y después piden la bendición de Dios para la patria, para el país. ¿Cómo Dios puede bendecir un país donde se está quitando lo más precioso que Él creó, la vida? Punto y aparte con este tema, pero qué importante es saber que esta matriz, este útero en la mujer, emula también lo que Dios creó. Es la matriz que dio para darnos vida, la vida humana, pero también en Jesucristo tenemos una matriz para tener vida espiritual y vida eterna, porque la palabra de Dios nos dice que Dios envió a su Hijo en Juan 3:16 para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Depositando, ¿qué cosa? La fe en Dios. Por eso es muy importante que nosotros sepamos que por la fe, este atributo de los frutos del Espíritu Santo, estuvimos viendo, bueno, todos los demás atributos, nos faltan dos, nada más. Después de ver el tema de la fe, nos vamos a referir a la mansedumbre y a la templanza. Pero hoy nos toca la fe, y por la fe, esto tan importante, la fe nos permite acercarnos a Dios. Yo le voy a pedir a Alicia que nos lea allí en Efesios, en la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 12, la palabra de Dios que nos dice que la fe es aquello que nos permite acercarnos a Dios. ¿Cómo? Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Es verdad, porque si uno se acerca a Dios, tenemos que creer que Dios existe. Y eso significa fe, creer en algo que no vemos, porque si no tuviéramos fe directamente no nos acercamos a Él. O sea que es primordial tener fe. Ese primer paso lo damos al acercarnos a Él. Después la fe puede ir creciendo en nuestras vidas. Qué importante lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Justamente mediante la fe, ¿sí?
disfrutamos de libertad. Disfrutamos de libertad. Nadie nos obliga, estamos en plena libertad. Es un convencimiento, una convicción propia que nos impulsa a confiar. ¿Sí? Fe denota confianza. Estar con fe es estar confiados en aquel a quien acudimos. Y esto es justamente lo que nos provoca acercarnos a la presencia de Dios. Nos permite acercarnos a la presencia de Dios, porque cerca de Dios es donde obtenemos la plenitud de todas las cosas, no solamente para pedir, sino para agradecer, para ser agradecidos por lo que tenemos, sea poco, sea mucho, y también para agradecer por lo que no tenemos, porque Dios sabe qué cosas nos hacen bien y qué cosas no nos hacen bien. Él sabe mucho más que nosotros y muchas veces nos preguntamos, Alicia, ¿por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no me llegó esto a tiempo? ¿Por qué no me llegó antes? Bueno, Dios la envía en el momento justo y a veces no tenemos lo que va a ser de maldición para nuestra vida. Por eso siempre le tenemos que pedir a Dios que Dios abra las puertas de la bendición y cierre las puertas de la maldición. Amén. Luego, la fe también debemos que aprender que no es con sabiduría humana. Lo decimos a través de cada reflexión. Nosotros podemos saber la Biblia de memoria, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Podemos conocer mensajes de memoria. Podemos inclusive tomar palabras de algún predicador que nos gusta y hablar justamente para enseñar estas cosas. Pero la palabra de Dios nos enseña que la fe nuestra no debe depender de la sabiduría humana, sino que debe depender del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y esto lo vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2 versículo 5. Y recuerden que siempre levantamos en Iglesia en Casa, en la página Monte Santo NEC y también en el grupo y en la página de Iglesia en Casa. Vamos a levantar no solamente este video, sino también el texto para que ustedes lo tengan y lo puedan meditar vez tras vez, porque sabemos que así como para nosotros es de bendición, para ustedes también lo va a hacer. Leemos entonces 1 Corintios capítulo 2 versículo 5. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén, amén. Que no dependa de la sabiduría humana. Tenemos que depender del poder de Dios. A veces uno pide y pide con fe y no recibimos, como recién se refería Alejandro, enseguida o lo que queremos. Pero, ¿quién tiene sabiduría? Nosotros no. La sabiduría proviene de Dios y Él sabe lo que nos conviene. Sí va a ser contestado lo que le pedimos, sí va a ser contestada nuestra oración. En eso sí tenemos que tener fe, que Él escucha y va a contestar a su tiempo y siempre contestando conforme a su voluntad va a ser beneficioso para nuestras vidas. Sabemos que la sabiduría humana existe, pero la palabra de Dios también nos enseña que la sabiduría humana delante de Dios es como trapo de inmundicia. Nosotros queremos hacer nuestros planes, le queremos enseñar muchas veces a Dios lo que tiene que hacer y realmente es tan ilusorio, a veces es tan vanidoso. El poder de Dios no tiene comparación. Por eso debemos depender a cada instante y echarnos en sus brazos, porque Él sabe de qué cosa tenemos necesidad y qué es lo que nos hace bien, por sobre todas las cosas. La fe en crecimiento nos hace abundar en el amor. El amor, el mayor de los atributos. La fe, la esperanza y el amor, el mayor de estos es el amor, decía el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 13, cuando se refería justamente de la preeminencia del amor. Y tenemos que ver ahora en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, que nos habla también el apóstol Pablo cuando está refiriéndose a la acción de gracias y en oración. ¿Qué es lo que Él nos dice? No debemos estar estáticos, debemos crecer. Mi querido hermano, si yo permanezco igual que ayer o igual que la semana pasada, me estanco. Y cuando me estanco es como el agua de un arroyo. Si no fluye y corre el agua, llega un momento en que al estar estancada termina pudriéndose. Da mal olor, se transforma en agua que no es comestible
y, por supuesto, nos hace mal. Esto es lo que pasa en nuestra vida espiritual, exactamente lo mismo. Alicia, ¿qué dice entonces allí en 2 Tesalonicenses? Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Amén. Cuando abunda el amor hacia los demás, esa ley de oro que Jesucristo nos dejó. Y de paso les comento, vamos a ir viendo los nuevos mandamientos después que terminemos con los atributos justamente de lo que estamos comentando ahora, los atributos del fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar los nuevos mandamientos que Jesús nos dejó. Y este es uno. Dice, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Bueno, decía, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Y el segundo mandamiento, dice, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, es como que estoy amando a Dios. Así de fácil, y nosotros lo hemos complicado tanto. Por eso es tan importante volver a la sana doctrina, al origen, ¿sí? No las doctrinas que hablan solamente de la prosperidad. La palabra de Dios, el evangelio de Dios, es un evangelio integral, donde comienza a través del Espíritu Santo transformando nuestro espíritu. La palabra de Dios dice que vas a prosperar en todas las cosas, así como prospera tu alma. Primero prospera tu alma y luego vas a prosperar en todas las cosas como consecuencia. Pero fíjense ustedes lo que dice el apóstol Pablo, que nuestra fe se acrecienta cada vez más. ¿Es esta tu situación? ¿Tu fe se acrecienta o te quedaste estancado en el Dios que solamente mandó a Jesucristo? ¿Te olvidaste que Jesucristo murió pero resucitó? Y todas las enseñanzas que Jesús dio son todas riquísimas, son un tesoro que no tienen precio, no se pueden evaluar, son invaluables esos tesoros que Dios dejó para tu vida y para nuestra vida. Y también la fe y el entendimiento van de la mano. Muchos dicen, no, pero yo voy a creer a ciegas, mi fe es una fe ciega. Sí, está bien, pero la fe no se contrapone al entendimiento y el entendimiento no se contrapone a la fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice el mismo Señor a través de Pedro. Vamos a leer allí en 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento. Y fíjense ustedes algo, ¿no? Acá está diciendo Pedro, esfuércense. ¿Quiénes? Nosotros nos debemos esforzar, ustedes se deben esforzar, todos nos debemos esforzar para añadir. Esto es algo que nos compete a nosotros. Muchas veces le echamos la culpa a Dios, Alicia, y decimos, pero yo le pedí a Dios y Dios no me hace esto. Le pedí esto otro y hice un pacto con Dios y Dios no me cumplió su parte. Pero, momento, el pacto viene de parte de Dios hacia nosotros. Qué equivocados están aquellos que dicen, voy a hacer un pacto con Dios. ¿Dios te contestó que está de acuerdo? ¿Te firmó algo? Un pacto es entre dos partes. Y nosotros queremos ponerle en la boca de Dios lo que Dios no dice. El pacto vino de Dios hacia nosotros. El nuevo pacto, Él dijo que iba a enviar a su Hijo para poder redimir al mundo de sus pecados. ¿Y lo hizo? Claro que lo hizo. ¿Lo cumplió? Lo cumplió, por supuesto, claro que sí. Y acá nos está diciendo Pedro que debemos añadir a nuestra fe la virtud y el entendimiento. Estuvimos viendo en distintos estudios que el corazón el centro de nuestro corazón se basa justamente en el centro del entendimiento, el centro de nuestros sentimientos, el alma y el centro de nuestra voluntad para poner en práctica las cosas. Por eso es tan importante, como decía el apóstol Pablo, que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. O sea, la palabra de Dios no se contradice, se complementa. Y aquel que no lo entiende es porque no está buscando el poder de Dios para que haya revelación, que es la definición que vamos a ver al final de esta meditación. Y por último, la fe nos da victoria
en todas las circunstancias de la vida, no en algunas, en todas las circunstancias de la vida. ¿Cómo estoy seguro? Porque le creo a Dios. Vamos a escuchar qué nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amén. 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 ¿Sos nacido de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le preguntó, Señor, ¿cómo puedo hacer para nacer de nuevo siendo viejo? No importa la edad que tengas, podés nacer de nuevo. No importa la circunstancia que estés atravesando, Dios nos da la posibilidad de volver a nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo? A través de nuestra fe, con un paso de fe, diciéndole, Señor, me arrepiento de todo lo que hice mal, te ruego que cambies mi corazón, acepto a Jesucristo y lo recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor, y te ruego que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y allí es cuando se produce el milagro más grande de todos los milagros de la vida. Sí, volvemos a nacer de nuevo y tenemos la promesa de la vida eterna. Y allí comienza el crecimiento, el paso a paso, el volver a escalar nuestros peldaños para ir creciendo y no retrocediendo, sino creciendo. Así que nuestra fe es la victoria que vence al mundo y a los problemas. No hace falta que les diga qué año hemos atravesado. Un año que tuvo muchísimas dificultades. Pérdidas de seres queridos enfermos, seres queridos en depresión, con problemas psicológicos, niños con problemas psicológicos, y donde miramos, vemos que hay engaño, que hay mentira, que hay detracciones. La palabra de Dios ya nos avisaba. En los últimos tiempos las cosas van a ir de mal en peor, pero que confiemos porque en el último tiempo también dice que va a sobreabundar la gracia y que confiemos porque Jesucristo venció al mundo y esta es nuestra fe. Esa es nuestra fe, que nosotros tenemos victoria a través del sacrificio y la victoria de Jesús. Amén. Amén. Uno no les puede decir que las cosas van a ir mejorando, que vamos a tener un año próximo próspero, que todo va a ir bien, y menos con las elecciones que, como lo vimos hoy, hicieron en la Argentina. Es lamentable porque ellos mismos y los que eligieron todo esto se acarrean una maldición y no bendición al Creador supremo de la vida. Pero nosotros es el momento de que nuestra fe aumente más. La palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción. No nos promete que todo va a ser color de rosa ni que todo va a ir mejorando, pero sí nos promete que a sus hijos nos va a guardar, nos va a cuidar. Nuestra fe en Dios en este tiempo tan especial. No sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos que nuestra fe en el Creador tiene que aumentar y que Él no va a desamparar a sus hijos. Eso tiene que quedar bien en claro. Él no va a abandonar a sus hijos y nos va a guardar, nos va a cuidar de lo que está y de lo que ha de venir. Así es. que ese es el deseo para este año que termina. Es penoso todo lo que pasó, pero vamos en victoria, creyendo más y más en Dios para el próximo año. A pesar de lo que pueda venir, por supuesto, ¿no? Las perspectivas no son buenas, pero son hermosas sabiendo que podemos guardar nuestra fe. La fe debe ir en crecimiento, al igual que las otras virtudes del Espíritu Santo. Y yo quiero cerrar con esto, ¿no? La fe que fluye del Espíritu Santo de Dios es la llave que abre los tesoros del reino de Dios. ¿Me escuchó? Otra vez, la fe que fluye del Espíritu Santo de Dios es la llave que abre los tesoros del reino de Dios. Es la conexión hacia lo sobrenatural de Dios. Tenemos que vivir en el mundo de Dios y el mundo de Dios no es natural, es sobrenatural para nosotros y cuyo resultado es el conocimiento de Dios, la revelación, la visión espiritual, sabiduría espiritual, intervención divina en los asuntos de la vida y una vivencia en una atmósfera sobrenatural, en una atmósfera distinta. ¿Cómo puedo hacer? Vos te estarás preguntando para ser parte de este mundo sobrenatural, de esta visión sobrenatural. Bueno, vos podés hacerlo. Un ejemplo muy práctico. En este tiempo estoy repartiendo
calendarios, ¿sí? Con una foto que dice no le importa a Dios qué logros tuviste, qué influencias tenés, qué poder tenés, sino lo que a Dios le interesa es lo que hay en tu corazón. Y junto con ese calendario del año 2021 se entrega un tratado. ¿Cómo obtener vida eterna? Juan 3:16. Empezá a sembrar la palabra de Dios. Empezá a sembrar esperanza en un mundo que está desesperanzado, que no tiene guía, en un mundo que es un barco, como hablábamos en el último estudio, un barco sin capitán, un barco sin timón. Que el capitán de la vida de cada uno de los que vos conocés sea Cristo, sea Jesús, el único capitán que nos puede llevar a un buen término. ¿Va a haber problemas? Los problemas no se van a terminar. Jesucristo lo dijo, ¿eh? En el mundo vamos a tener aflicción. Eso no cabe duda. Hay aflicciones de sobra, pero la fe también debe sobrar en tu vida. Debe estar de sobra, debe estar sobreabundando. Por eso es importantísimo que empieces a vivir lo que estás aprendiendo de parte del Espíritu Santo de Dios. Queremos que en este año 2021 Dios te bendiga, te fortalezca y por supuesto fortalezca a todos nuestros amigos, que son muchos, por los cuales estamos orando personalmente, por los cuales oramos a través del Facebook, a través de YouTube, bueno, a través de todos los medios que Dios nos ha dado para hacerlo. Mándanos tu pedido de oración. Vamos a acompañarte en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos, pero por sobre todas las cosas que la fe no falte, al contrario, que vaya en crecimiento. Y para eso vamos a concluir este año, como lo hicimos durante todo el año, orando y deseando lo mejor para tu vida y para la vida de tu familia. Que tengas una familia saludable 100%. ¿Oramos, Alicia? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta última reunión del año y queremos poner delante de tu trono todos nuestros pecados y arrepentirnos en esta hora. Amén. Tanto te fallamos diariamente. A cada momento, Dios mío, te estamos fallando. Amén. Por eso te pedimos perdón, Señor. Y que no cesemos de predicar tu palabra, que no sembremos, no dejemos de sembrar tu palabra, porque es así, sabemos que es tu voluntad. Sí sabemos qué es lo que vos querés y sí sabemos que eso es lo que vos respaldás. Ayúdanos a sembrar tu palabra, Señor, a no cansarnos, a no desanimarnos. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Quiero poner a cada oyente delante de tu presencia. Quiero poner sus dificultades, sus familias. Llame como se llame la dificultad. Quiero presentarla delante de ti para que vos estés obrando, Señor, milagrosamente y que estés dándole la respuesta, Señor, de lo que ellos necesitan. Padre, queremos poner en tus manos este año que comienza. Sabemos, Señor, que vos estás con nosotros y que vos nos vas a seguir protegiendo todos los días de nuestra vida. Todo lo ponemos en tus manos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y que podamos este año romper con las matrices, con las estructuras viejas. Dice la palabra de Dios que lo viejo pasa y viene lo nuevo. Y lo nuevo de Dios es fluir en el río de Dios. El río de Dios nos revela la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vayamos renovando el espíritu de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para ir en la misma dirección que Él quiere que vayamos. En la voluntad perfecta. Rompamos los moldes viejos, abrámonos al molde nuevo, al nuevo pacto que Dios hizo con nosotros y dispongámonos a servir a Dios con todo nuestro corazón en el lugar que estemos, en el trabajo, con nuestros vecinos y fundamentalmente con la familia que Dios nos dio. Propongámonos, Alicia, en el nuevo año que comienza, no juzgar a los demás, ¿sí? Somos todos falibles, los pastores, los profetas, los siervos de Dios, el que está haciendo limpieza en la iglesia, y hoy la iglesia está en tu casa. Vos sos la iglesia, yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo. Que se cierren los templos no quiere decir que la iglesia se cierre, al contrario, la iglesia va en crecimiento y nunca va a cesar de crecer cuando haya verdaderos hijos de Dios. Que Dios te bendiga y será hasta nuestra próxima emisión en el año 2021. Dios le bendiga y muchísimas bendiciones.